Muy buenos días, mis hermosos niños, ¿cómo están? Hoy es lunes, estamos empezando la semana, lunes 22 de noviembre de 2021. Vamos a empezar, hijitos. El tema de hoy es fracciones. Vamos a ver todo sobre las fracciones en el curso de aritmética. Como todos los días, hijitos, tenemos que realizar la oración de la mañana, siempre agradeciendo al Padre. Y recordamos el texto bíblico que es: trabajamos en alcanzar nuestras metas. Fracciones. ¿Qué entiendes cuando una receta te pide media taza de harina? ¿Qué entienden ustedes, hijitos, cuando en una receta pueden observar media taza de harina? Es la mitad de la taza de harina. O sea, la porción que necesito va a ser solamente la mitad, media taza, para preparar ya sea un queque, un pastel, ¿verdad? Analiza la información. Estas son las arepas venezolanas. ¿A cuánto equivale medio kilo? Dice. Medio kilo de harina, un cuarto de taza de leche, agua y sal. Se ha preparado con medio kilo de harina, un cuarto de taza de leche, agua y sal, ¿verdad? Y bueno, aquí la niña o la señorita pregunta, ¿no? ¿A cuánto equivale medio kilo? ¿A cuánto equivale medio kilo, hijitos? La mitad de un kilo. Recuerden, hijitos, que nosotros hemos trabajado cuando vemos que un kilo, medio kilo más medio kilo es un kilo, ¿cierto? ¿Qué significa medio, un medio o un cuarto? Es una de las partes en la que se ha dividido la unidad. Vamos a trabajar, hijitos, el día de hoy fracciones, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una unidad, un entero. Y ese entero lo podemos partir por la mitad. Entonces decimos un medio. Y si le partimos otra vez, ya tengo 4 pedacitos. Entonces ahora tengo un cuarto. Un ejemplo aquí. Esto es la mandarina. O, claro, la mandarina, la manzana, una fruta, ¿no? Y si yo lo parto, ahora tengo la mitad. Tengo la mitad. Un medio. Un medio. Y nuevamente lo corto, ahora tengo 4 pedacitos. Ahora tengo un cuarto. De un entero, los pedacitos que tengo, en este caso me quedó un cuarto. ¿Ve? Entonces, hijitos, la fracción es una pequeña parte de un total. La fracción es un entero. Ya, aquí tengo un entero. La fracción es un entero. Si yo lo doblo este papelito por la mitad, ahora tengo dos partes, medio, medio, un medio, un medio. Si yo lo doblo por otra mitad, ahora si lo abro, tengo 4 partes, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, de un entero, de una parte total. Hijitos, entonces vamos a observar aquí la información. Si dividimos la harina en 2 partes iguales, esto es la harina, lo divido en 2 partes iguales, la mitad, un medio, un medio. Cada paquetito que observamos acá es un medio, ¿verdad? Ahora, aquí, si dividimos la taza de leche en 4 partes iguales, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Cada vasito es un cuarto. Ahora, hay que recordar, hijitos, que en lo que es en la harina tiene masa, ¿verdad? Entonces, podemos decir que es un o medio kilo. Cada uno equivale medio kilogramo. En cambio, la leche es líquido, entonces decimos litros. Cada vasito tiene un cuarto de litro. Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto es un litro en total. ¿Ve? ¿Cómo repartirías una tajada de pastel? Por ejemplo, yo tengo un pastel y quiero repartir por tajadas. ¿Cómo lo haría?
tengo que dividir en partes iguales para poder repartir, ¿verdad? Vamos a analizar la información. Para cocinar estas empanadas de carne, debo dividir la masa en 8 partes, pero solo comeré 3. ¿Cómo podría representar esta cantidad? Yo lo puedo representar mediante un gráfico o mediante una fracción. Lo puedo hacer con gráficos o lo puedo hacer con fracciones. Aquí tengo el gráfico y aquí está la fracción. ¿Ve? Me dice, un ratito, me dice aquí, para cocinar empanadas de carne debo dividir una masa. Esto es la masa preparada. Esta masa tengo que dividir en 8 partes. Entonces tengo que dividir, acá tengo 2, ya tengo 4, 6, 8, ¿verdad? 8 partes. Y de esto solo me voy a comer 3, o sea, esto me como y esto. Solo 3. ¿Ve? Entonces lo voy a representar. Aquí ya está dibujado, ¿ve? Aquí está la masa y lo he dividido en 8 partes. Entonces, la masa, ¿en cuántas partes se dividió? En 8. En 8. Y ese 8, la parte que se ha dividido, hijitos, la parte que se ha dividido va debajo, ¿ya? Y se llama denominador. Ahora, ¿cuánto se ha comido? ¿Cuántas partes del todo? Ah, solo 3 partes se ha comido. Entonces, eso lo escribo en la parte de arriba o en la parte superior. Y esa parte se llama numerador. ¿Ve? Entonces, hijitos, la fracción tiene 2 partes, numerador y denominador. El numerador es la parte sombreada de la masa, o sea, la parte que se ha comido. Y el denominador son las partes en la que se ha dividido la masa. Se ha dividido en 8. Por ejemplo, si yo tengo un chocolate, tengo aquí un chocolate, ¿ya? Y ese chocolate yo lo divido en 4. Y de ese 4 pedacitos yo me he comido 2. 2 partecitas. Entonces yo lo quiero representar en fracción. La parte que me he comido es el numerador, o sea, 2. Y las partes en que está dividido el chocolate sería 4, que viene a ser el denominador. Entonces se lee 2/4. ¿Ve? En este caso, esto se lee 3/8. ¿Ya, hijitos? Observa la representación y la escritura de cada fracción. Ahora vamos a ver la escritura. Acá tengo un triángulo en la cual se ha dividido en 2 y la parte pintada es 1. Por eso tengo aquí el 1, numerador. Y el denominador es en cuántas partes se ha dividido, en 12. ¿Cómo se lee? 1/2. Acá tengo otro gráfico. ¿En cuántas partes se ha dividido? En 6. ¿Cuánto está pintado? 3. 3/6. ¿Ve? 3/6. Entonces, las fracciones se representan por números que están escritos uno sobre otro, llamados numerador y denominador. Se hallan separados por una línea llamada raya fraccionaria. ¿Ya? Esto es la raya fraccionaria. Ahora, para poder leer la fracción, aquí se lee 1/2, ¿verdad? 1/2. Al numerador, o sea, la que está en la parte de arriba, se menciona el número que está ahí. Yo puedo tener acá 3 y acá el 4. ¿Cómo se lee? 3/4. Lo que cambia es en el denominador. Cuando es 2, cuando el denominador es 2, se dice medios. Cuando el denominador es 3, ¿cómo se lee? 4/3. Cuando el denominador es 4, se lee 3/4.
Si el denominador es 5, 4 quintos. Si el denominador es 6, 4 sextos. Si es 7, 4 séptimos. Si es 8, 4 octavos. Si es 9, 4 novenos. Ya, hijitos, de esa manera lo vamos a leer las fracciones. ¿Cómo compararías dos fracciones? Tengo que comparar dos fracciones observando el numerador. Vamos a ver aquí. Dice, nosotras representamos 2 sextos del equipo. Los niños representamos 4 sextos del equipo. ¿Cómo podemos representar la comparación de estas dos fracciones? Por medio de gráficos. Ya, aquí está el gráfico, ¿ven? 2 sextos es de las niñas. 4 sextos es de los niños. ¿Ve? De los niños. Ahí está. Entonces, dice, si yo dibujo el gráfico, ¿verdad? El gráfico, ¿en cuántas partes voy a dividir el entero? En 6. ¿Y cuántos lo voy a pintar? 4 partes. Y así está, ¿ve? 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Ahora aquí, ¿en cuántas partes le divido el entero? En 6. Está en 6. ¿Cuántas partes voy a pintar? 2. 1, 2. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros comparamos, ¿ya? Tenemos 4 sextos, 2 sextos. Si se dan cuenta, el denominador es igual, sextos, sextos. ¿Ve? Es igualito. Lo que cambia es en el numerador. En el numerador tengo 2, en el numerador tengo 4, en la otra fracción. Ah, entonces, para poder comparar, ¿qué es lo que tengo que observar? El numerador, o sea, la parte superior, el número de la parte superior, el 2 y el 4. ¿Quién es mayor? ¿El 4 o el 2? El 4. El 4 es mayor. Entonces, podemos decir aquí que 4 sextos, ¿ve? Vamos a comparar sus gráficos. 4 sextos es mayor que 2 sextos. ¿Ve? Entonces, de esa manera yo lo voy a comparar. Ahora, cuando yo observo este tipo de fracciones, cuando el denominador son iguales, se llaman fracciones homogéneas. Y hijitos, no se olviden, se llaman fracciones homogéneas. ¿Ya? Acá voy a... tengo otro ejemplo, voy a comparar 2 sextos con 3 sextos. ¿Ya? 2 sextos con 3 sextos. El denominador es igual. Lo que tengo que observar es numerador. 2 y 3. ¿Quién es mayor? 3 sextos. Entonces voy a decir 2 sextos es menor que 3 sextos. ¿Ve? Y aquí también lo podemos observar. Aquí tengo más pintado, está más coloreado. ¿Ve? En cambio acá solo hay 2 y aquí hay 3. Tenemos aquí otro ejemplo. 2 cuartos, 1 cuarto. ¿Quién es mayor? ¿2 cuartos o 1 cuarto? 2 cuartos es mayor que 1 cuarto. ¿Ve? Muy bien, hijitos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.